Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien y con ganas de escuchar y aprender de una nueva historia de la Biblia. La historia de hoy se trata de un viaje y la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al versículo 40. Allá nos hablan de dos personas. Por un lado tenemos a un hombre llamado Felipe. Felipe era conocido por su predisposición para hablar de Jesús. Dice la Biblia que Felipe era un hombre que amaba profundamente a Dios y se tomaba el tiempo de enseñar su palabra a otros. De hecho, Felipe recorría ciudades y pueblos hablando y enseñando sobre Dios. Nos cuenta la Biblia que un día un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo que vaya en un viaje, que se dirija hacia el sur, por el desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Recordemos que la mayoría de los viajes en este entonces se hacían a pie, lo que significaba que Felipe iba a estar por días recorriendo el desierto a pie. Y seguramente pensemos nosotros, nos hagamos la pregunta de por qué Dios lo mandaría a un viaje tan largo en el desierto. Pero ¿saben qué? Felipe sabía que Dios nunca se equivoca y que sea donde sea que Dios lo mande, él iba a estar dispuesto a hablar a otros sobre la palabra de Dios. El segundo personaje que se nos nombra en esta historia es el etíope, que si bien no sabemos su nombre, sabemos que se trata de una persona muy poderosa porque era allegado a la reina de los etíopes. Este hombre había viajado a Jerusalén para conocer a Jesús y adorarle. Y dice la Biblia que llevaba con él parte de la palabra de Dios, de donde él trataba de estudiar, trataba de leerla, pero no terminaba de entender algunas cosas. Aparentemente este hombre sentía una necesidad muy fuerte por conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que no hay ni un solo hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nadie nos tuvo que enseñar a hacer las cosas malas que hacemos. Esas cosas malas a las que la Biblia las llama pecado. La Biblia también nos dice que esas cosas malas, es decir, el pecado, nos tiene separado de Dios, alejados de Dios, y el único capaz de resolver esa separación es Dios mismo. Y muy probablemente el etíope se sentía así, él se sentía alejado de Dios. Y cuenta la Biblia que cuando ya estaba volviendo a Etiopía, ya estaba volviendo a su casa, el etíope saca parte de la Biblia y empieza a leerla. Y de repente se cruza con un hombre que estaba caminando en el desierto. Y a que no saben quién era ese hombre. Ese hombre era Felipe. Felipe había caminado por días en el desierto sabiendo que Dios tenía algo preparado para él en ese viaje. Cuando ve al etíope leyendo la Biblia, Felipe se acerca y le pregunta al etíope si realmente estaba entendiendo lo que estaba leyendo. El etíope responde que no. Imagínense la cara de Felipe. Él se había dado cuenta de que Dios lo había mandado al desierto para que le explicase y para que le enseñase la palabra de Dios al etíope. Y así fue como Felipe se subió al carro del etíope y empezó a explicarle lo que decía la palabra de Dios. Para los curiosos, la parte que leía el etíope se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Allí la palabra de Dios nos dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto significa que lo llevaron ante hombres malvados, que lo golpearon y se burlaron de él. El Señor Jesús murió en una cruz por el etíope, pero también por vos. Él sabía que nuestro problema es el pecado, que el pecado nos separa y nos aleja de Dios y no nos deja llegar a Él. Por eso es que estuvo dispuesto a tomar el castigo que vos y yo merecíamos por nuestros pecados. El castigo fue la muerte. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero dice la Biblia que no solo quedó ahí, sino que al tercer día resucitó. Jesús volvió a vivir. Jesús hizo todo esto por vos y por mí, y también por el etíope. Ahora el etíope finalmente entendía lo que él estaba leyendo. Felipe le explicó que su vida estaba manchada por el pecado y que merecía un castigo por eso, pero que ese castigo ya había sido pagado por Jesús, que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Justo una vez que el etíope entendió todo esto, pasaron cerca de un lago donde había agua y quiso bautizarse. Quería bautizarse para mostrar que creía en el Señor Jesús como su Salvador.
Y así fue como la vida del etíope tomó un nuevo rumbo, tomó una nueva dirección. Y ya terminando con la historia de hoy, quería preguntarte si alguna vez tomaste la decisión que tomó el etíope. Si alguna vez le pediste perdón a Dios por tus pecados. Si no lo hiciste, hoy tenés la oportunidad. Podés decirle con tus palabras que te arrepentís de tus pecados y que lo recibís en tu corazón como tu Salvador. Una vez que hiciste todo esto, la palabra de Dios nos dice en Juan 1:12 que a partir de hoy pasás a ser un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir ser hijo de Dios? Hijo de Dios es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Una vez que hacemos esto, nuestra vida toma un nuevo rumbo, una nueva dirección, como la vida del etíope. Te animo a que hoy puedas tomar esta decisión. Espero que te haya gustado mucho la historia de hoy y que la compartan con tus amigos. Nos vemos el domingo que viene. Chao.